se irá descubriendo quién dice la verdad, quién tiene la razón. Nosotros creemos que no hay evidencia contra Alejandro Toledo. Muy buenos días, Nicolás, qué gusto estar contigo. ¿Qué tal? Primero vamos a los temas prácticos. Ustedes están solicitando la presencia, o sea, la participación presencial de Alejandro Toledo en las audiencias, para empezar, ¿no es cierto? Así es, ayer hemos solicitado, el presidente Toledo ha pedido estar presente en todas y cada una de las diligencias. Lamentablemente su pedido no ha sido aceptado. Nos han señalado que solamente va a participar cuando tenga que declarar o cuando el juzgado considere pertinente. ¿Y esto por qué es así? ¿No es el derecho del principal investigado participar en las audiencias? Claro, es su derecho a la defensa material, no solamente cuando declara, sino en todo el proceso, porque él puede coordinar con su abogado, puede darle indicaciones sobre algunos temas que son muy técnicos y que solamente él conoce cuando se declaren los testigos, cuando se oralicen documentos, y le manifestamos al juzgado que el señor Toledo está incomunicado conmigo. Hay un abogado que lo acompaña, pero el abogado ingresa sin teléfonos. Por lo tanto, cualquier información que pueda querer brindar el abogado, el presidente a su abogado, no se puede. No se puede porque Ahora, estamos incomunicados. Entiendo que esta decisión compete más bien a la sala, ¿no? Pero no compromete necesariamente lo que pretende ser la política de transparencia del Poder Judicial, ¿no? Y sus más altas autoridades. Y que se está tramitando en este momento y coordinando con la Policía Nacional para habilitar en el Fondo Barbadillo un espacio donde se permita no solamente la presencia de todos los implicados en el proceso, sino la presencia también de la prensa, ¿no? Así es. Eso resolvería los dos problemas, ¿no es cierto? Porque es ahí donde está alojado Alejandro Toledo en este momento, ¿no? Y eso resuelve el problema de la falta de espacio, que es real, ¿no? Hay una falta de espacio en los ambientes actuales, ¿no? Claro, pero también tengamos en cuenta que el señor Toledo llega al Perú el 23 de abril y han tenido 5 meses para preparar las condiciones para su juzgamiento, y no es algo improvisado, no es que el Toledo llegó ayer y bueno, claro, tenemos que hacerlo en estas salas pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que tal vez el colegiado no ha evaluado el contexto de este caso, pero creo que con la petición del fiscal la petición que han realizado ustedes, los medios de comunicación, supongo que en los próximos días van a evaluar y van a encontrar una solución a este problema. Ahora, ¿cuál es la postura de ustedes? Porque José Domingo Pérez está solicitando 35 millones, entiendo, de reparación, pero está solicitando 20 años y 6 meses y además de prisión y además 9 años de inhabilitación. Lo cual suena raro, ¿no? Porque son 9 años de inhabilitación, pues si va a estar 20 años preso, en fin. Pero, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Cuál es la posición de su defendido, doctor Osú? Mira, Nicolás, en los alegatos de apertura, cada una de las partes lo que hace es oralizar lo que ha presentado por escrito. La Fiscalía considera que el presidente Toledo es culpable, pide que se le condene por lavado de activos, por colusión, pide una pena de 20 años 9 meses, y en el caso del procurador pide más de 2.600 millones de soles de reparación civil a todos los acusados. En el caso de la defensa, nosotros hemos planteado que Alejandro debe ser excluido de toda responsabilidad penal. No va a probar el fiscal en juicio que Alejandro se coludió ni con Barata ni con Maiman, y que la participación del jefe de Estado fue a ese nivel. Entonces, ya en el trámite del proceso, del juicio, que va a ser largo porque hay más de 200 testigos, miles de documentos por oralizar, se irá descubriendo quién dice la verdad, quién tiene la razón. Nosotros creemos que no hay evidencia contra Alejandro Toledo. Y el día de ayer hemos acusado algo muy serio, que el Ministerio Público ha quedado callado. No le han cobrado 14 millones de dólares a Maiman a cambio de que incrimina a Toledo. No le han cobrado, o sea, ¿por qué? Porque eso es parte del acuerdo de colaboración que suscribió Maiman. No, simplemente es una omisión. Maiman admite que recibe 34 millones, pero dice que él envía 20 millones a Costa Rica y los otros 14 se olvidaron de cobrárselos, tanto la Fiscalía como la Procuraduría. Simplemente hay una omisión. Y luego la ruta del dinero indica que Maiman la plata de Costa Rica se la trae 6 millones, traslada a Israel y se compromete a devolverlo porque se llevó el dinero y lo gastó.
Y acuérdate que 6.600.000 dólares se perdieron en Ya, Costa pero Rica ¿qué es porque lo que fueron dice incautados. Alejandro Toledo que sostiene? Que él, primero, No no tuvo conoce, no ninguna sabe de los participación en acuerdos. el otorgamiento ahora claramente irregular del proyecto Interoceánica al consorcio de Odebrecht, en el que estaba Odebrecht, sino que además él no recibió ningún dinero por esto. Eso es la Así posición es. cerrada de Alejandro Toledo. Esta es la posición cerrada. Durante su gobierno se hicieron 10 licitaciones públicas para concesionar construcción de carreteras. Las 10 se hicieron bajo los mismos procedimientos, a través de comités especiales, a través de circulares, de bases que se iban modificando, todo a cargo del Consejo Directivo de Proinversión. Esta es una de las 10. Y el procedimiento ha sido el mismo. Ha habido 9 proyectos y leyes de exoneración del SNIP bajo los mismos procedimientos. Entonces no se puede pensar que el jefe de Estado tenga la responsabilidad de todo lo que ocurre en la administración. La Fiscalía pretende que el presidente sea responsable por todo lo que ocurre en el Estado y eso es un error. Claro, ahora uno puede pensar Exitosa. que lo que ocurrió, porque esa es la discusión, ¿no es cierto? ¿En cuántos otros casos hubo corrupción, aparte de la interoceánica, de otros casos durante el gobierno de Alejandro Toledo? Ahora, ustedes no han contemplado en ningún momento la posibilidad de que Alejandro Toledo se decida a contar, por así decirlo, los secretos de su gobierno. No, no hay ningún secreto, todo ha sido público y transparente. Acuérdate que el presidente Toledo ha estado 7 años casi fuera del Perú, han declarado todos los ministros, funcionarios, y ninguno ha dicho que Toledo le ordenó, le pidió, nada. Simplemente cada quien actuó de acuerdo a sus competencias. Era una política de Estado, las concesiones, las privatizaciones. Si en ese proceso hubo favorecimientos, hubo algunos actos irregulares, hubo algunos actos ilícitos, que el Ministerio Público demuestre la responsabilidad de cada quien. Recuerda, Nicolás, que hay una investigación paralela contra todos los ministros que fueron miembros del Consejo Directivo de Proinversión y contra los funcionarios de Proinversión, aparte, por los mismos hechos. O sea, la Fiscalía no sabe finalmente quiénes favorecieron a Odebrecht. ¿Fue Alejandro Toledo o fueron los ministros a los que está investigando en otra carpeta? Ahora, ¿y qué pasa con Ecoteva y con todo este tema? Es decir, Hay un porque proceso ahí paralelo. claramente Alejandro Toledo tuvo hasta 3 versiones diferentes sobre los orígenes de los fondos y ninguna resultó satisfactoria, ¿no? Mira, Ecoteva está en etapa de juicio. Ha empezado recién el juicio en abril. Estamos todavía para iniciar las actuaciones de medios probatorios. Ahí, digamos, se tiene que determinar el origen del dinero. ¿El origen del dinero era de conocimiento de Toledo o el origen del dinero no era de conocimiento de Toledo? Entonces, eso se va a determinar en ese proceso. Ahí es por la compra de los bienes y es por el pago de las hipotecas. Claro, pero, en fin. O sea, en resumen, lo que vamos a tener entonces es a un Alejandro Toledo que va a jurar inocencia como Alberto Fujimori y se va a sostener en eso. Exitosa. O sea, Nicolás, porque, es decir, en algún momento le tiene que pasar por la cabeza. Han ocurrido muchas cosas durante su gobierno. Ha habido beneficiarios. eh, lo digo yo, ¿ah? Como una afirmación absolutamente de mi responsabilidad. Y el que está preso es él, ¿no? Entonces, me imagino que no lo va a hacer muy feliz el que muchos beneficiarios de sus decisiones, algunas de ellas legalmente muy cuestionables, están pasando piola, como se dice en términos criollos. En algún mira, momento le tiene que pasar por la cabeza o le tiene que haber pasado por la cabeza. Y si lo cuento todo, ¿qué va a pasar? mira, el presidente Toledo no conoce cómo se manejó cada ministerio en el interior. El presidente Toledo no se va a acoger a un proceso de colaboración inventando cosas que no conoce para tratar de salvar su responsabilidad penal o para lograr una excepción de pena, como fue el caso Barata Maima. Él ha señalado que no tiene conocimiento y participación. Yo como abogado digo, no existe prueba de que Alejandro Toledo se haya coludido, no existe prueba de que Alejandro Toledo haya participado en esa reunión de Río de Janeiro. Todo le creyeron a Barata, amén le decían a Barata, y hoy día nos damos cuenta que Barata ha mentido, que Maiman ha mentido, pero eso, Nicolás, no significa que el señor Toledo tenga que probar nada. El Ministerio Público tiene que probar que Toledo es culpable. Y eso, para eso es este juicio. Entonces nosotros estamos confiados, seguros de que no existe prueba, ya hubiese surgido. ¿Dónde están los documentos que prueban que Toledo recibió el dinero? Simplemente es el dicho de Maiman y el dicho del Barata. Lo que no Pero, publica la prensa porque no tiene conocimiento es que la información bancaria demuestra que todo el dinero se quedó con Maiman porque él era el propietario del dinero. Eso no lo conocen ustedes documentadamente. claro, ahora,
Exitosa. tema es el siguiente. O sea, ¿qué es lo que van a hacerse ustedes? Porque no es solamente Maiman y Barata. Es decir, hay otras declaraciones de exministros, de Alejandro Toledo, de personas muy cercanas a su entorno, que entiendo se han acogido a la colaboración eficaz, han dado información que la Fiscalía ha podido corroborar como cierta. ¿Qué se van a hacer con estas declaraciones ustedes? ¿También No las van a existe descalificar como en el caso de Maiman? de Maiman. Mira, no conozco de declaraciones de exfuncionarios del gobierno que hayan incriminado a Toledo y no creo que existan porque el fiscal las hubiese ofrecido como prueba. Lo que existe es el testimonio de algunos empresarios que se han acogido a colaboración eficaz, seguramente porque sus intereses corporativos le han indicado que así debe de ser. Acuérdate que la reparación civil que están pagando estas empresas que se acogen a colaboración no supera los 40 millones. Sin embargo, a los que están en juicio les están pidiendo 2.600 millones de reparación civil. Entonces, evidentemente, a una empresa que ha cometido actos de corrupción le conviene acogerse, ¿no? Porque buscan beneficios económicos y no se les está dando una prisión efectiva. Entonces, eso tampoco lo convierte en culpable a Alejandro Toledo. Ahora, y el caso de Canal 4, donde Siempre te preocupa ese canal, ¿no? Tu corazoncito está por ese canal, creo, Nicolás. trabajé ahí muchísimos años, ¿no? Lo Muchísimos sé. años de mi vida, primero con Hildebrand, cuando era el final estuvo unos días cuando estaba Mauricio Arbulú, ahí estaba Nicanor González, y fíjate, Roberto, estaba el Grupo El Comercio, con un grupo de banqueros que habían alquilado al canal. Ahí es que yo entré a hacer la revista dominical. O sea, yo le tengo mucho afecto a ese canal porque he estado muchos años ahí, ¿no? Muchos años de mi vida y conocí a muchas de las mejores personas que hacen televisión en el Perú y afuera. Pero no es ese mi interés, porque yo ya no estaba, ni tengo nada que ver con No, Canal sí, 4, hay una nota pero que tú levantas sobre la declaración, la intervención de Bertín y toda una leyenda que se construyó en base a que habría habido intereses y que Toledo habría intervenido, etcétera. Yo creo que hay una investigación por eso, Nicolás, pero no conozco mucho detalle. El bueno, presidente pero no sí me ha hablado hubo de ese la caso. reunión con Bertini y sí hubo la reunión con el señor Santo Domingo. No conozco ese caso, Nicolás. No te puedo comentar porque mi patrocinado no me ha hablado del caso Canal 4. Bueno, el señor Bertini me lo contó a mí mismo, la reunión con Toledo. Sí. Eso él no lo ha negado, que existieron reuniones Seguramente, con ¿no? Alejandro Toledo. Bueno, ya no está, lamentablemente, en paz descanse el muchos señor Eugenio empresarios, Bertini. muchos banqueros han dicho cosas, ¿no? Yo me acuerdo que muchos han hablado así. Bueno, no se ha podido corroborar esas versiones porque han sido declaraciones periodísticas. Pero en fin, entonces, para resumir, Alejandro Toledo Es niega inocente. responsabilidad en ningún acto de corrupción durante su gobierno. Dice que en el caso de la interoceánica que le pregunten a Maiman, pero Maiman no está, pero él dice que el dinero era para Maiman, en resumen. Sí, y los bancos son los que van a hablar, Nicolás, no la defensa, no la fiscalía. Los bancos van a hablar y los bancos ya hablaron y ya mostraron quién se quedó con todo el dinero. Así que eso es claro para nosotros. Ahora, Me vas a disculpar, Nicolás. sí, tengo yo sé que que ingresar a audiencia. teníamos poco tiempo. Yo sé que teníamos poco tiempo, pero esperemos, Roberto, y yo creo que en este punto, sorprendentemente, la Fiscalía, la Defensa y la prensa estamos de acuerdo en que las audiencias deben ser abiertas y que se tiene que permitir la participación de todos, ¿no? Porque requerimos la mayor transparencia en estos que son tal vez los juicios más importantes de nuestra historia, ¿no? Así es, Nicolás. Estamos de acuerdo. Muchas gracias a Roberto Zurribadeneira, abogado de Alejandro Toledo.